Bien, en la clase de hoy, entonces, como habíamos mencionado, se llama secuencia rápida de intubación y tenemos un índice el cual incluye lo siguiente: una definición, el propósito de la secuencia rápida, algunas indicaciones y algunos exceptos para esta secuencia como tal, la valoración de la vía aérea pediátrica con respecto a la de los adultos, algo que me gusta mucho para poder hacer más sencillo el entender todo lo que son las partes de la secuencia, les llamamos las P's, ahorita las vamos a desglosar. Voy a ponerles algunos ejemplos de escenarios específicos donde podemos utilizar la secuencia rápida. Vamos a hablar a grosso modo de los medicamentos que se utilizan durante la secuencia rápida y, como les había dicho hace un momento, las conclusiones. Bien, la definición de la secuencia rápida de intubación es propiamente un proceso que va a ser coordinado y secuencial con la intención de preparar tanto el material personal como el personal material, digo, el material físico, medicamentos que se van a utilizar para llevar a cabo una intubación traqueal que se va a realizar de urgencia o en una sala de quirófano de manera segura. ¿Ok? Normalmente vamos a utilizar dos tipos de medicamentos principalmente, que van a ser medicamentos que produzcan sedación y parálisis, y estos se tienen que ir administrando de una forma rápida y secuencial para que, posterior a que inicie el efecto de los mismos, podamos hacer la laringoscopía y poder hacer la intubación endotraqueal de forma rápida y eficaz. ¿Ok? El propósito que tiene el hacer este tipo de secuencias principalmente es evitar la mayor cantidad de eventos adversos que puede ocasionar el hacer este procedimiento y hacer de forma eficaz el procedimiento para que nosotros no tengamos que incrementar los riesgos en nuestro paciente. ¿Qué efectos adversos podemos tener? Uno puede hacer la broncoaspiración. Sabemos que muchos de los pacientes, cuando se hace la secuencia rápida de intubación, los tenemos que considerar que son pacientes que tienen el estómago lleno. Entonces, principalmente tratamos de evitar esta parte. Hay pacientes que llegan, por ejemplo, con traumatismo craneoencefálico, que lo que tratamos de evitar es que haya un incremento súbito de la presión intracraneal. Aquellos que tienen politrauma, donde hay riesgo de que se pueda perder la órbita, pues tratar de disminuir o evitar un incremento en la presión intraocular. Traumas locales, es decir, cuando nosotros hacemos la misma intubación, el proceso de la intubación, tratar de evitar lesionar la vía aérea de nuestro paciente, desde afuera y hasta la vía aérea propiamente, es decir, boca, dientes, encía, la lengua, la epiglotis, la tráquea, ¿no? Y también a veces cuando tenemos pacientes que nos cuestan mucho trabajo poder hacer la intubación, y quizás no tenemos el expertise o no se administraron los medicamentos de forma apropiada, el paciente se puede llegar a mover e inclusive podemos llegar a ocasionar la ruptura de la tráquea. Entonces hay que tratar de, pues, evitar que este tipo de situaciones pasen, porque podemos llegar a desarrollar inclusive en nuestro paciente un neumotórax o un neumomediastino. Entonces esta situación ya sería muy extrema y pondría en riesgo la vida de nuestro paciente, y pues la intención de hacer este tipo de secuencias justo es que no sea así. ¿Qué indicaciones vamos a tener? Las englobé en 6 en general y posteriormente especificamos la parte de los criterios clínicos y los criterios gasométricos. La insuficiencia respiratoria hipercápnica o tipo 2 va a ser una indicación directa de que se haga la intubación endotraqueal. Una obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo cuando tenemos una epiglotitis, un cuerpo extraño, que el paciente tuvo una quemadura por inhalación, esta va a ser también una indicación para que nosotros llevemos a cabo esta secuencia y aseguremos la vía aérea. Acumulación de secreciones por una neumonía, ajá, por una telectasia en nuestros pulmones. También esto de la telectasia tendría que referirse como una disminución del aclaramiento por parte de los pulmones. Entonces también sería una indicación por la cual tendríamos que hacer una intubación. La parte 5, que es la que nos dice que es una ventilación electiva, es cuando nuestro paciente propiamente no tiene un padecimiento pulmonar, pero nosotros tenemos que asegurar que el paciente pueda respirar, como por ejemplo cuando tienen un deterioro súbito del estado de alerta, ¿no? Llámese TCE, un estatus epiléptico. Entonces, ahí nuestra importancia es poder asegurar la vía aérea para poder oxigenar bien a nuestro paciente, y se considera electiva porque nosotros decidimos en qué momento vamos a llevar a cabo la intubación.
Algunas operaciones que requieren anestesia general, como por ejemplo las que más habitualmente nosotros vemos, serían las apendicitis, las colecistectomías, ¿no? Que son procedimientos que normalmente necesita nuestro paciente estar bien dormido. ¿Qué criterios clínicos vamos a tomar para poder hacer el procedimiento de la intubación endotraqueal? Volvemos a repetir la parte de la insuficiencia respiratoria. Si nosotros vemos que un paciente está con datos de dificultad respiratoria, yo sé que el Silverman no lo utilizamos más allá de los pacientes neonatos, pero hay muchos de los datos clínicos que podemos ver en nuestros pacientes más grandes que nos pueden hacer inferencia a que el paciente tenga una insuficiencia respiratoria severa. Generalmente cuando estamos utilizando músculos accesorios de la respiración y estos son los del cuello, ya sería una indicación directa de hacer la intubación. Un paciente que está chocado también es una indicación directa de hacer una intubación. Llámese choque séptico, choque cardiogénico, obstructivo, el que sea. Nuestro paciente tiene un requerimiento alto de oxígeno para poder llevar a cabo el metabolismo y si nosotros no ayudamos con una intubación a asegurarle que le obtenga la cantidad de oxígeno que necesita, es muy probable que nuestro paciente se deteriore hasta el punto de no retorno donde, aunque nosotros lo intubemos, ya no lo vamos a poder ayudar. La otra indicación clínica que tenemos es un Glasgow menor de 8. Todos sabemos que cuando tenemos un TCE severo es una intubación totalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Glasgow es menor de 8. Lo mismo va a ser para aquellos otros pacientes que no necesiten como tal un traumatismo craneoencefálico, no sé, por ejemplo, un estatus epiléptico que ha estado persistente, que por ejemplo se vuelve refractario, entonces en ese punto nuestro paciente ya podría tener un deterioro del estado de conciencia lo suficiente para cumplir menos de 8 puntos de Glasgow y entonces tomar la decisión de intubarlo. ¿Ok? También aquellos pacientes que están ya muy chocados y que entonces como consecuencia tienen muy mala perfusión, pueden llegar a presentar un deterioro neurológico severo y como consecuencia necesitar la intubación. Con respecto a los criterios gasométricos, la verdad es que no nos podemos casar solo con uno, entonces en teoría debería de haber dos o inclusive los tres que les menciono aquí. Una PO2 que estaría hablando de una hipoxemia cuando es menor de 60, una PCO2 por arriba de 60 que nos estaría hablando de la insuficiencia respiratoria tipo 2 y un pH menor de 7,25. ¿Por qué pH menor de 7,25? Porque generalmente la estabilidad de las catecolaminas endógenas deja de ser efectiva cuando tenemos un pH menor de este. Entonces, es muy probable que nuestro paciente entonces empiece a perder todos los mecanismos compensatorios que habitualmente tiene y entonces se deteriore. Por eso es que decidimos que estos criterios gasométricos se deberían tomar en conjunto. ¿Cuáles van a ser nuestras excepciones para llevar a cabo una secuencia rápida de intubación? Uno va a ser un paciente que esté en paro, o sea, el paciente que está en paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio se intuba sin sedación. ¿Ok? Entonces, nada de que voy a calcular medicamentos ni nada. Si está en paro, lo intubo así. De todos modos, el paciente está inconsciente y no siente propiamente. En el caso segundo, que sería la parte de una intubación con una vía aérea difícil que se haya anticipado, aquí les puse algunas imágenes que puedan ser representativas. Por ejemplo, el niño güerito que pueden ver aquí, este de aquí, es un síndrome de Di-George. El niño que se encuentra de este lado es un niño, pues aparentemente la imagen que encontré es con Down. Pero hay otras patologías, otros síndromes, como puede ser un Pierre Robbins, un Treacher Collins, Cornelia de Lange, Golden Heart, que no sé si los hayan escuchado, pero bueno, es posible que en algún momento de su vida los puedan llegar a conocer. Ajá. En un momento más vamos a hablar de una puntuación que se llama Malampati, que va del estadio de la clase A o 1 hasta la 4. Y siendo que la clase 3 y 4 son vías aéreas difíciles, entonces bajo esta premisa tampoco utilizaríamos la parálisis en la secuencia rápida de intubación. Pacientes obesos que tengan un índice de masa corporal, pues bueno, cuando son ya grandes, mayor de 35, en el caso de los pacientes pediátricos que estén por arriba de la percentil 95, pacientes que tengan algún tipo de cirugía oromaxilofacial y aquellos que tengan también alguna cirugía otorrinolaringológica. A veces nos dice en la literatura que también los pacientes que tienen cirugía cardíaca no tendrían como tal indicación de hacer el uso de un relajante neuromuscular, pero en la mayoría de ocasiones sí se utiliza. Esa es una micrognatia, también hay una imagen nada más representativa. Con respecto a la vía aérea del paciente pediátrico, tenemos que tomar en cuenta varias consideraciones. Uno es que va a ser una vía aérea más pequeña y corta, porque las dimensiones respecto al paciente pediátrico con el adulto, pues lo dicen, ¿no? Es un niño más chiquito con respecto al adulto.
Va a tener un occipital prominente, principalmente aquellos pacientes que tengan menos de 3 años van a ser pues con una cabezota, ¿no? Sabemos que nuestros niños tienen diferentes proporciones entre cabeza y cuerpo y generalmente este grupo etario que son de los preescolares y hacia abajo, pues tienen mucha cabeza. Entonces esto nos puede dificultar la intubación. Un cuello corto, van a tener una lengua mucho más grande, o bueno, no necesariamente más grande, sino que la cavidad oral es más pequeña y la cantidad de lengua, digamos que es la misma. Entonces va a parecer que tienen demasiada lengua, ¿no? Entonces eso también nos puede dificultar la intubación. La epiglotis va a tener que es más pequeña, está mucho más posterior, ajá, y tiene una forma de omega que no nos ayuda tanto a poder manipularla con el laringoscopio o bueno, con la hoja de laringos. Entonces, esto también nos dificulta la situación. Las cuerdas vocales van a ser unas cuerdas vocales mucho más estrechas, entonces también hace más difícil poder hacer o llevar a cabo la intubación. Y la vía aérea del paciente pediátrico tiene la forma de un cono, entonces generalmente nosotros cuando logramos visualizar las cuerdas vocales, esa es la parte más ancha. Y posteriormente, como vamos descendiendo, que sería hacia la laringe y posteriormente la tráquea, la vía aérea se va haciendo mucho más estrecha. Entonces, a veces por eso es difícil que nosotros podamos terminar de pasar el tubo endotraqueal, porque pues nosotros vemos las cuerdas vocales y decimos, ah, pues pasa súper bien el tubo, pero conforme va avanzando ya no cabe tan bien. Entonces, tampoco tenemos que pasar el tubo endotraqueal de manera forzada porque podemos lesionar la mucosa. Ahora, la parte más importante de la secuencia rápida de intubación son las P's. Las P se refieren a estos 7 puntos. Ustedes si revisan la literatura pueden encontrar que hay algunos que dicen que 5, otros que 6, otros que 7, otros que 8, un montón. Pero me parece muy apropiado tomar la posibilidad de tener solo 7 Ps. Entonces vamos a hablar de la preparación, la preoxigenación, premedicación, la inducción y parálisis, la posición y protección de la vía aérea, el proceso propiamente de la intubación y los cuidados post-intubación. En el caso de la preparación, implica desde que nosotros asignamos a nuestro personal las funciones que van a llevar a cabo durante el proceso de la intubación. Es decir, generalmente debe estar conformado nuestro equipo por al menos 2 médicos y 2 enfermeras, con la intención de que un médico sea el que se encargue de manejar la vía aérea, otro médico sea el ayudante en cuestión de cuando hagamos algún tipo de maniobra para poder facilitar la visualización de la vía aérea, nos pueda apoyar o en su defecto si la persona que va a hacer el primer intento tiene menor expertise que el otro que tenemos de apoyo. Enfermería nos va a ayudar para tener el material en cuanto a medicamentos a la mano y poder administrarlos y el otro en cuestión del monitoreo o si se necesita algún otro tipo de material que no se cuenta pues en ese momento a la mano. Lo ideal sería que sí, pero bueno, en ocasiones pasa que resultó que no lo pedimos y entonces tenemos que tener una persona que nos pueda apoyar con esto. Para facilitar la cuestión de la preparación, hay una mnemotecnia que se llama SOFAME, que cada una de las iniciales tiene un significado. En el caso del S, pues tener un material para succión, el de la O, un material para administrar oxígeno, la F serían los fármacos que vamos a utilizar durante la premedicación, la inducción y la parálisis, la vía aérea, ahorita hablamos un poquito más de ella, pero pues tenemos que ver qué características tiene la vía aérea para saber si vamos a poder o no utilizar un relajante neuromuscular, el monitoreo, que en este caso van a ser los aparatos que ocupemos para poder ver que nuestro procedimiento se esté llevando de forma adecuada y en cuanto a equipo nos referimos a lo que es el laringoscopio, la hoja del laringoscopio, el ventilador que ya esté programado, que ya esté bien conectado. Entonces, esto todo lo tenemos que ver antes de hacer la secuencia rápida. En el caso de la vía aérea, tenemos una mnemotecnia que nos va a ayudar a, primero, visualizar de forma externa cómo se encuentra nuestra vía aérea. Les mostré algunos síndromes previamente donde ustedes pueden ver que por la anatomía que tienen ya sabemos que es una vía aérea difícil. Esta regla de evaluar el 3-3-2 se utiliza principalmente en pacientes adolescentes o ya casi adultos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con los deditos que debe de ser 3 dedos desde la comisura labial inferior hasta la barbilla. De la barbilla al hueso hioides son otros 3 dedos y del hueso hioides al cartílago tiroides son 2 dedos. La clasificación de Malampati, que en un momento les muestro una imagen para que tengan un poco más de idea a qué se refiere. La obstrucción de vía aérea u obesidad, es decir, pacientes que sean muy, muy gorditos, que tengan demasiada grasa magra, pues nos pueden dificultar la visualización de su vía aérea.
y la movilidad del cuello. En cuanto a este último aspecto, es pacientes que puedan tener politrauma o lesión medular, pues bueno, tenemos que tener mucho más cuidado para poder hacer el procedimiento de la intubación. El malampatía es esta clasificación que les muestro aquí y a grosso modo es, si ustedes ven un paciente que abre la boca o ustedes mismos le abren la boca para ver qué porcentaje de la úvula y los pilares ven, tendría que ser cuando menos 50% de la úvula o el 100%. En este caso, la clase 1 se ve el 100%, la clase 2 se ve el 50%. En la clase 3 se ve menos del 50% y en la clase 4 de plano no veo nada. Entonces, hace un rato mencionábamos que la clase 3 y 4 son vías aéreas difíciles, entonces cuando tengamos una vía de este tipo, si nosotros tenemos el expertise, pues adelante. Si no, hay que considerar la posibilidad de que si somos pediatras, pues bueno, considerar hablar a terapia intensiva o anestesio. Si somos de terapia intensiva, pues hablar directamente de anestesiología. La clase 1 y tipo 2 generalmente es una vía aérea fácil que tendríamos que poder manipular, aunque pues bueno, también dependerá del expertise de cada quien. Y les pongo aquí también una tablita que nos puede facilitar el saber la lista en general de todo el material que podemos llegar a utilizar para poder llevar a cabo la secuencia rápida antes de empezarla. Bien, ahora vamos con esta tablita extra que les agrego aquí. Me parece una tabla muy adecuada porque deberíamos de tener todos a la mano. Quizás no colgada en el cuello, pero sí, por ejemplo, en el área de urgencias, quizás en el área de choque la deberíamos de tener para saber qué vamos a utilizar para el paciente que nosotros recibamos. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de acuerdo al grupo etario que le toca, cuál vamos a utilizar para hacer más rápido el procedimiento, porque a veces lo queremos tener todo en la memoria y pues estas cosas son como muy técnicas, entonces la verdad es que nos puede retrasar el procedimiento. Igual hay que considerar que siempre que vamos a hacer una secuencia rápida de intubación, debemos tener la posibilidad de que sea nuestro paciente con vía aérea difícil, entonces les mostraba qué tipo de tubo endotraqueal se puede utilizar, pero también debemos tener una cosa que se llama cánula orofaringea. En este caso, la cánula orofaringea la podemos designar de acuerdo al peso de nuestro paciente o por un código de colores que se encuentra del lado izquierdo de la imagen y entonces pues siempre nos tenemos que apoyar de ella porque en caso de que no podamos hacer la intubación de forma óptima, podríamos utilizar esta mascarilla laringea o cánula laringea y nos facilitaría el poder estar ventilando a nuestro paciente. Acuérdense siempre que el hecho de que ustedes no puedan intubar a un paciente si administran los medicamentos, pues sí preocupa, pero siempre y cuando ustedes puedan manipular y tener segura la vía aérea, es decir, con su ambú y con su mascarilla, poder estar ventilando al paciente, tienen que estar tranquilos y esperar a que llegue alguien para que los pueda apoyar. Estos cálculos que les pongo del lado derecho son con la intención de poderles ayudar un poquito para que los tengan a la mano. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el calibre de nuestro tubo endotraqueal sin globo? Pues bueno, la fórmula es edad entre 4 más 4. El tubo con globo va a ser una edad entre 4 más 3,5. Recuerden siempre que cuando nosotros solicitamos el tubo endotraqueal, se tiene que solicitar medio número hacia abajo del que calculamos y medio número hacia arriba del que calculamos. Actualmente la sugerencia es utilizar tubos endotraqueales con globo porque nos ayudan a disminuir el riesgo de que tengamos aspiraciones, de que tengamos infecciones asociadas a cuidados, sí, cuidados de la salud o ventilación mecánica. La longitud, ¿cuánto vamos a introducir nuestra cánula? También es importante. ¿Por qué? Porque a veces ya vimos la vía aérea, metemos la cánula, pero enclavamos al paciente. Es decir, metemos todo el tubo y pues no es lo ideal. ¿Por qué? Porque podemos lesionar los bronquios o podemos hacer una intubación selectiva. Entonces, no queremos eso. Normalmente la longitud o la distancia que se tienen que introducir en el caso de los pacientes neonatos es el peso más 6. En el caso de los pacientes menores de 2 años, la fórmula es muy sencilla, sería el diámetro interno del tubo endotraqueal, es decir, si ustedes eligen un tubo 4 French, ese 4 lo multiplican por 3, y en este caso sería un resultado de 12 y eso es lo que tendrían que introducir. Y posterior a que tenemos 2 años, la fórmula es edad entre 2 más 12. Es decir, si por ejemplo tengo un paciente de 4 años, 4 entre 2 da 2 más 12, 14. Entonces la distancia que yo voy a introducir son 14 centímetros. Y siempre que ustedes van a fijar una cánula, ese número que calcularon tiene que ir con base en
la encía o con base en la arcada dental, no con el labio, porque recuerden que el labio es una estructura móvil. Entonces, si ustedes dejan el labio, puede ser que si lo fijaron a la altura del labio, se les salga la cánula. Entonces, no. El siguiente paso, la siguiente P, es la preoxigenación. La intención de la preoxigenación es llevar a cabo un procedimiento que se llama desnitrogenización. Hablando aquí como muy físicamente, si ustedes recuerdan, el medio ambiente tiene un porcentaje de gases que en total serían 100%. 21% en el aire ambiente es oxígeno y el resto, en este caso 79% o 78,9% sería nitrógeno. Entonces, la intención de este procedimiento es tratar de quitar ese 79% de nitrógeno de los pulmones y volver un 100% de oxígeno dentro del pulmón, es decir, dentro del alveolo, con la intención de que cuando ustedes administren la inducción y la parálisis del paciente, se pueda mantener en apnea por lo menos 1 a 2 minutos. La preoxigenación óptima debe durar 3 minutos y es muy, muy importante que se lleve a cabo en los pacientes pediátricos, dado que tienen menor capacidad residual en los pulmones y tienen un mayor consumo de oxígeno por la tasa metabólica que tienen. Entonces, normalmente este tipo de secuencias se hacía en los pacientes adultos y se sabía que el paciente podía durar hasta 3 a 5 minutos en apnea, pero por el tipo de tasa metabólica que tiene, a diferencia del paciente pediátrico. Generalmente tenemos la opción de que esta preoxigenación se esté realizando durante la preparación del material y mientras se va a administrar la premedicación, que es la siguiente P. Entonces tenemos alrededor de 3 minutos, como les mencionaba, para poder realizarla. La forma óptima es utilizar una mascarilla con reservorio de no reinhalación. Vuelvo a repetir, de no reinhalación. Y muchas veces cuando la pedimos a inhalo, nos llevan la bolsa o la mascarilla que se les antoja. Entonces hay que corroborar que esa mascarilla que nos lleve tengan las dos valvulitas. Tiene una válvula justo aquí donde tengo el puntero, que es una válvula que sella el reservorio, que es donde se tiene la concentración de oxígeno al 100%, y tiene una válvula que está en el lateral de la mascarilla. También va a tener del otro lado la mascarilla un orificio que es por donde va a estar saliendo el CO2 que exhala nuestro paciente. Entonces, a fuerzas debe tener dos valvulitas, que son como unos círculos blancos. Generalmente estas mascarillas tienen este tono, pueden ser verde, pero forzosamente tienen que ser dos. Otra forma en como nosotros podemos llevar a cabo la preoxigenación es por medio de una respiración apneica, que esta es colocando unas cánulas de alto flujo a nuestro paciente, como estas que tenemos en la imagen, para que durante la administración de los medicamentos, en este caso tanto de la premedicación, inducción y parálisis, él siga recibiendo oxígeno. No nos estorban para llevar a cabo el procedimiento de la intubación y nos ayuda a que más tiempo el paciente tenga un aporte de oxígeno al 100%, con lo que disminuimos el riesgo de hipoxia y bradicardia por hipoxia. La dosis con la que administraríamos el oxígeno por cánulas de alto flujo es 1 litro por kilo con una dosis máxima de 15 mililitros, 15 litros minuto. Ahora, en dado caso que ustedes ya hayan administrado el medicamento, porque bueno, hicieron la preoxigenación, están administrando el medicamento y después de que ya preoxigenaron a su paciente, hicieron un primer intento para poder intubar al paciente y no lo lograron, en ese punto entonces sí ya está indicado que ustedes preoxigenen nuevamente al paciente, pero con un ambú y con la mascarilla que le corresponde, ¿ok? Pero antes ya no es la indicación que uno preoxigene al paciente con el ambú. Les muestro aquí algunas de las técnicas. Bueno, la primera técnica que les mostraba es la técnica que nos menciona el PALS, que es la de la C y la E con la mano cuando es una sola persona la que está ventilando. Y como les mencionaba hace un rato, a veces tenemos nuestro equipo completo, entonces podemos pedir el apoyo del otro médico que esté con nosotros o el personal de enfermería para que haga una técnica de doble C y E para que el sello hermético de la mascarilla sea mejor, o podemos utilizar la otra que es una VE, que no me encanta tanto ni tampoco la he visto tanto. Yo realmente no utilizo esta técnica, pero la literatura sí la menciona, entonces únicamente para tenerla en mente.
La siguiente P es la premedicación. En este caso, la intención de la premedicación es tratar de evitar o mitigar toda la respuesta fisiológica que va a tener nuestro paciente al estrés del procedimiento. Anteriormente se utilizaba una mnemotecnia que se llama LOAD para describir todos los medicamentos que podíamos administrar previo a llevar a cabo la inducción, y como les mencionaba también hace un rato, se hace 3 minutos antes de que se administre la inducción y la parálisis. La mnemotecnia hace referencia a la L de lidocaína, la O de opioides, la A de atropina y la D de relajantes, relajantes neuromusculares de tipo desfasiculantes. Actualmente hay varias revisiones en un periodo como de los últimos 10 años que nos dicen que del 100% que antes se utilizaba la premedicación en los pacientes, que se iba a llevar a cabo una secuencia rápida de intubación, actualmente se lleva a cabo en menos del 30%. Y esto es porque muchos de estos medicamentos ya se utilizan como parte de la inducción y parálisis y pues como coadyuvantes para poder hacer o llevar a cabo de forma adecuada la inducción. Ahora, el medicamento que todavía se utiliza con mayor frecuencia es la atropina. Los opioides también los utilizamos, pero para fines prácticos de la plática lo agregué en la parte de inducción y parálisis. Entonces, la atropina tenemos algunas situaciones especiales donde vamos a poder administrarla, y es principalmente en aquellos lactantes menores de 1 año, pacientes tanto lactantes como niños, eh, hasta el grupo escolar, idealmente que tengan datos de choque séptico o hipovolémico en fase tardía. ¿Por qué en fase tardía? Porque generalmente la fase tardía nos habla de que ya perdió los mecanismos compensatorios y como consecuencia puede llevar más fácilmente a la bradicardia y entonces que colapse nuestro paciente. Entonces, el administrar la atropina nos apoya con esto. Y pacientes que van a recibir succinilcolina para la parte de la parálisis. ¿Por qué motivo? Porque uno de los efectos adversos que tiene la acetilcolina justo es bradicardia. Entonces, con la intención de evitar que esto pueda llegar a pasar. Entre más dosis de succinilcolina se tenga en mente que se va a utilizar para el paciente, más indicado está que se utilice la atropina como prevención para que el paciente no tenga la bradicardia. ¿Cuál es la dosis de atropina? 0.02 miligramos por kilo o 20 microgramos por kilo, y la dosis máxima que vamos a administrar es 1 miligramo. No se considera una dosis mínima, es decir, si ustedes tienen un paciente que pese 3 kilos, pues le tendrán que administrar 60 microgramos o 0.06 miligramos, ¿ok? Para que ustedes no tengan esta parte de la duda. Y muchas veces nos dicen que no se administra la atropina porque nos puede dar algunos efectos adversos como la dilatación de pupilas, y que si es un paciente grave, que nos puede dar como riesgo de que no se pueda hacer una valoración neurológica. Pues bueno, la verdad es que hay un poco de duda en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque lo que nos causa, sí, efectivamente es una vasodilatación por la afección a nivel del sistema parasimpático, pero es una eh, dilatación pupilar que como consecuencia, al nosotros administrar o poner luz, sí va a tener reacción. Entonces no inhibe la reactividad de los músculos pupilares. Entonces, francamente, no se vería del todo afectada. Y sí nos ayuda en evitar el riesgo de que nuestro paciente llegue a un colapso cardiovascular como consecuencia de una bradicardia inducida por estímulo vagal al tocar la vía aérea de nuestro paciente. En el caso de la inducción y parálisis, va a ser la administración de medicamentos de forma secuencial, como habíamos mencionado al principio, para llevar a nuestro paciente a un estado de inconsciencia y posteriormente una relajación muscular. Normalmente las combinaciones que nosotros hacemos para llevar a cabo la inducción es un opioide más un hipnótico o un disociativo más un hipnótico. Generalmente el disociativo que más utilizábamos era la ketamina, pero actualmente ya no está tan fácil de conseguir, entonces pues bueno. El opioide que más habitualmente utilizamos es el fentanil, y el hipnótico que normalmente tenemos todos en el área de urgencias puede ser midazolam o diazepam. Solo considerar, y desde ahorita les menciono, que el opioide, en este caso el fentanil, se tiene que administrar de forma lenta para evitar uno de sus principales efectos adversos, que es el tórax leñoso o tórax rígido. Y les hacía mención hace un momento de que normalmente en este apartado los opioides que anteriormente pertenecían más a la parte de la premedicación son
coinductores para que esta parte de la secuencia sea mucho más eficaz. Les había hecho énfasis que la intención de hacer la secuencia es evitar los efectos adversos del estrés que ocasiona este procedimiento. Imagínense que ustedes están bien despiertos, esperando que les hagan un procedimiento, bueno, ya bien estresados por la patología que ustedes tienen, y de buenas a primeras les meten un medicamento que los hacen sentir como cuando pierden la cartera o no la encuentran, ese sudor frío e incómodo, o cuando están dormidos y sienten que se caen y que no dejan de caer. Entonces, pues cuando ustedes sienten esta incomodidad, lo que les pasa es que les da taquicardia, diaforesis, se sienten incómodos, ¿no? Entonces, si ustedes de primera instancia le ponen el midazolam o diazepam al paciente, le van a ocasionar eso. Y si la idea de esta secuencia es que eso no pase, pues ustedes se lo ocasionaron. Entonces, la idea de ustedes poner un coinductor, que sería en este caso el opioide, es primero tranquilizarlo o bueno, relajarlo, no de los músculos, sino relajarlo al paciente, que esté tranquilo. Y ya una vez que se logró esta relajación, se administra el midazolam para que no tengan esta sensación tan tórpida e incómoda que ocasione liberación de catecolaminas endógenas y que ponga más incómodo a nuestro paciente. Y ya posterior a que tenemos este efecto, pues ya sería propiamente utilizar lo que es el relajante neuromuscular. Les hacía mención respecto a algunos escenarios específicos para que ustedes sepan qué combinaciones pueden llegar a utilizar. Entonces, algunas situaciones que me gustaría hacer énfasis, esta imagen le pueden tomar una captura de pantalla, sería el hecho de un traumatismo craneoencefálico hipotenso, que en este caso lo ideal sería utilizar el disociativo, que sería la ketamina, que es un medicamento que nos ayuda a mantener la TEA estable, y el etomidato, que es un sedante que también mantiene una hemodinamia muy estable. El aspecto del estatus asmático, que sería la ketamina, que funciona como tratamiento también para el asma, o bueno, para un asma que pone en riesgo la vida, más un sedante o hipnótico como es el etomidato más el midazolam. En el caso del estatus epiléptico, generalmente nuestra mejor opción es la combinación fentanil con tiopental, pero actualmente el tiopental es muy difícil de conseguir, entonces generalmente lo que tenemos más a la mano es midazolam y propofol. Hay algunos medicamentos que puedan estar contraindicados, como puede ser en el caso de un paciente que tenga choque séptico el etomidato, porque causa datos de insuficiencia suprarrenal. En un momento más les voy a mencionar el motivo. Y en el caso del estatus epiléptico, cuando está en una fase tardía o fase 2, generalmente el paciente ya perdió los mecanismos compensatorios, se vuelve hipotenso y si nosotros administráramos tiopental o propofol, el paciente se pondría más inestable hemodinámicamente hablando. Entonces, la siguiente, bueno, parte de esta P, que es la número 4, sería la parálisis. Dentro de la parálisis tenemos los relajantes neuromusculares, que van a ser dos tipos principales, uno que son los agentes despolarizantes, los otros los no despolarizantes. Habitualmente los despolarizantes los tienen más a la mano los médicos del área de anestesio, normalmente nosotros no. Y el que más se utiliza y el que mejor, pues, margen de uso y digamos que más cómodo para ellos es la succinilcolina. El problema son todos los efectos adversos que pueda llegar a tener este medicamento. Dentro de ellos está la hipercalemia, puede llegar a ocasionar incremento de la presión intracraneana e intraocular, fasciculaciones o convulsiones y puede ocasionar una hipertermia maligna. Entonces tenemos muchas contraindicaciones para poder utilizarlo. En el caso de los agentes no despolarizantes, los que principalmente encontramos en el área son becuronio y rocuronio. Siempre rocuronio por arriba de becuronio por su perfil de seguridad. Es un medicamento que actúa muy rápido, que dura muy poquito tiempo y que rápidamente podemos revertirlo si nosotros tenemos a la mano un, digamos, antídoto que se llama Sugamadex, que lo que hace es la reversión de la relajación neuromuscular. Entonces, esto nos ayuda a que no tengamos el efecto adverso o esta situación que les decía incómoda, donde no pudimos intubar a nuestro paciente y entonces nos tenemos que quedar ventilándolo 1 o 2 horas en lo que pasa el efecto de los otros medicamentos. ¿Ok? Entonces ya podríamos revertir el efecto y por lo menos garantizar que poco a poco el paciente va a recuperar la respiración o el automatismo ventilatorio. Me gustaría nada más hablarles a grosso modo de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque pues si me pongo a hablar de ellos como tal, la verdad hay mucho que mencionar de ellos, pero quizás nada más vale la pena mencionar lo más característico de ellos.
El etomidato, que no muchos lo tenemos, la verdad que es un medicamento muy amigable, es un sedante de acción corta, como ustedes pueden ver dura de 5 a 15 minutos, el inicio de acción también es extremadamente rápido, de 5 a 15 segundos. Tiene un efecto hemodinámico mínimo, es decir, el paciente si está inestable y tú le administras este fármaco, realmente la hemodinamia no se va a modificar. Tiene un efecto neuroprotector y el único quizás inconveniente es que causa mioclonías, entonces a veces dificulta un poco la intubación. Sin embargo, si se utiliza un paralizante, se quitan estas mioclonías y ya no tenemos tanto tema. Y el motivo por el cual no se utiliza en un paciente con choque séptico es porque inhibe la 11 beta hidroxilasa, que es una enzima encargada de producir esteroides adrenales y como consecuencia no produce suficiente cortisol y el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal como consecuencia de este fármaco. Actualmente ya se puede llegar a utilizar en situaciones donde no tenemos ningún otro medicamento y entonces podemos administrar una dosis de esteroide a dosis de estrés con la intención de evitar este efecto adverso que tiene el medicamento. En el caso de la ketamina, es un medicamento que también es muy amigable, nos ayudaba mucho, pero actualmente es muy difícil de conseguir. Es un anestésico disociativo, tiene una acción sedativa rápida, causa apnesia, que eso nos ayudaba mucho porque los pacientes no se acuerdan de lo que les pasó, causa un cierto grado de analgesia y mantiene los reflejos protectores de la vía aérea presentes, que ese es otro punto. Generalmente lo utilizábamos mucho cuando hacíamos reducciones de fracturas porque los pacientes todavía respiraban, solo se ponía el oxígeno, se ponía una pequeña dosis de midazolam para mitigar esta parte del efecto disociativo, porque si no el paciente se puede poner agresivo o muy mala copa. Entonces, pues bueno, no teníamos que intubar al paciente. También en pacientes que tienen choque séptico se puede utilizar porque tiene un efecto que libera catecolaminas y entonces mejora la hemodinamia de nuestro paciente. En el caso del Propofol, pues bueno, es un medicamento que tenemos muy a la mano, sin embargo, aunque actúa rápido, tiene muchos efectos adversos, principalmente eh, puede llegar a ocasionar mucha vasodilatación y depresión miocárdica, entonces si el paciente estaba inestable se pone peor, entonces no es una muy buena opción. También tiene un inicio de efecto muy adecuado, que son de 15 a 45 segundos, y la duración es muy rápido, 5 a 10 minutos. Pero con todos estos efectos adversos, la verdad es que no nos convienen muchos tipos de pacientes que llegan al área de urgencias. Aparte, le tenemos que agregar la situación de que si el paciente era alérgico o es alérgico o al huevo o a la soya, podemos ocasionar que haya una respuesta cruzada y causarle aparte unos datos de anafilaxia. Entonces, no nos conviene tanto. El midazolam yo creo que es una de las benzodiazepinas que mayoritariamente tenemos todos en el hospital. Es una de las benzodiazepinas que más rápida acción tiene. Tiene un efecto apnésico, tiene efecto anticonvulsivo, tiene efecto relajante, tiene efecto ansiolítico, entonces nos ayuda por todos estos efectos. El problema es que causa depresión respiratoria, es decir, nosotros lo administramos y el paciente va a dejar de respirar, causa también depresión del miocardio y también causa una disminución de las resistencias vasculares, es decir, nuestro paciente se va a hipotensar. Entonces tampoco es tan conveniente en aquellos pacientes que están inestables, sin embargo, en pacientes que tienen estatus es muy buena opción, al mismo nivel yo creo que el tiopental. El caso del fentanilo es un opioide que actúa a nivel central. Tiene un efecto muy rápido, alrededor de 30 a 60 segundos. Sin embargo, el tiempo de duración que tiene sí es un poquito más amplio, son 30 minutos con respecto a los otros. Vuelvo a hacer mención que este medicamento tiene la función de hacer analgesia, o sea que el paciente no tenga dolor previo a que nosotros administremos la hipnosis o inducción tal cual y el paralizante neuromuscular, con toda la intención de que el paciente no se estrese y tratar de evitar todos estos efectos adversos que pueda llegar a tener el dolor en nuestro paciente. También causa depresión respiratoria, causa un poco o cierto grado de hipotensión y yo creo que la complicación más severa que pueda llegar a tener es el tórax rígido. Ajá, pero esto se puede prevenir si nosotros administramos el medicamento de forma lenta. Por último, en cuanto a los medicamentos que sirven para la inducción, utilizaríamos el tiopental. En esta tablita no lo encontré, pero me hizo de importancia decirles que es un medicamento de tipo barbitúrico. Nos ayuda mucho en aquellos pacientes con eventos convulsivos. Tiene un inicio de acción muy rápido también, alrededor de 30 segundos.
Y el único problema e inconveniente es que también causa mucha vasodilatación, depresión miocárdica y entonces en pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica no se debería de utilizar. Tiene un efecto neuroprotector, por eso es que se sugiere mucho en aquellos pacientes que tienen un estatus epiléptico que no está hipotenso. Ajá. Y las dosis que habitualmente utilizamos inicialmente son de 3 a 5 miligramos por kilo. En el caso de los relajantes neuromusculares, únicamente voy a hacer énfasis en la parte del rocuronio, que es como nuestro mejor amigo. En el caso del rocuronio es un medicamento que actúa exageradamente rápido, tarda en actuar alrededor de 30 a 60 segundos, muy semejante al de la succinilcolina. Es un medicamento que causa una relajación por completa de todos los músculos, tanto músculo liso como estriado. Y eso, pues bueno, cuando nosotros lo vayamos a administrar, les había hecho esta situación de que deberíamos de tener su Gamadex a la mano. ¿Por qué? Porque una vez que lo administramos, el paciente de plano no va a respirar por su propia cuenta. La dosis que habitualmente utilizamos es de 1 miligramo por kilo y el tiempo que dura es muy poquito, ajá, alrededor de 30 a 40 minutos y quizás el único efecto adverso que tiene en comparación con la succinilcolina es que algunos pacientes pueden volverse alérgicos porque tiene una cierta configuración química que ocasiona mucha liberación de histamina, entonces el paciente puede hacer datos de anafilaxia, pero bueno, la literatura dice que es raro. En cuanto a la P número 5, hablaríamos de la posición y protección de la vía aérea. Hay que recordar que, por lo que les mencionaba al principio, de que nuestros pacientes pequeñitos tienen un occipucio o occipital muy prominente, pues deberíamos poner una almohada por debajo de de los hombros u omoplatos. Ajá, en el caso de los pacientes que ya son escolares adolescentes, quizás ya no sea tan necesario, pero muchas veces nos puede apoyar colocarlo, en este caso sí, a nivel de lo que sería el occipital y en aquellos pacientes que son adolescentes y adultos, pues definitivamente se va a utilizar este cojinete a nivel de lo que es el occipital. La intención de que nosotros te pongamos una posición es tratar de alinear lo mejor posible los tres ejes, que son el oral, el faringeo y el laringio por medio de una posición de olfateo. En esta imagen que les agrego aquí podemos ver cómo se modifican las posiciones acorde a cómo acomodamos a nuestro paciente. En este ejemplo, pues es un paciente ya un poquito más grande, pero bueno, podemos ver que cuando nosotros tenemos un paciente adolescente, por así nombrarlo, en posición de acostado sin almohadilla, pues bueno, los tres ejes están totalmente desalineados, que son estas líneas punteadas que ustedes pueden ver aquí. En el caso de que pongamos la almohadilla, pero sin reposicionar bueno, hiperextender un poco lo que es el cuello, solamente alinearíamos lo que es el eje laringio y el eje faringio, pero el oral se queda prácticamente perpendicular. Cuando nosotros no le ponemos ninguna almohadilla y en este caso tratamos de hacer una hiperextensión del cuello, va a quedar igualmente perpendicular el eje oral y cuando nosotros ponemos la almohadilla en una posición correcta y hacemos la hiperextensión, podemos alinear los tres ejes. Es lo más importante para que nosotros podamos llevar a cabo la intubación de forma correcta y segura. En cuanto a la protección, anteriormente se utilizaba, o bueno, se visualizaba mucho que durante el procedimiento se hiciera una maniobra que se llama de Selig, que lo que trataba de hacer era una presión en el cartílago cricoides, pero, pues bueno, esto se hacía mucho en los adultos. ¿Por qué? Porque las estructuras cartilaginosas ya son más rígidas, están más maduras, entonces en teoría podrían hacer una compresión con la porción posterior del cartílago cricoides del esófago y con eso evitar que el paciente vomite y las aspiraciones. Sin embargo, la diferencia está en que el paciente pequeño tiene una vía aérea menos madura, que el cartílago está menos rígido y entonces la porción posterior del cartílago cricoides no tiene la capacidad de obstruir el esófago. Entonces, pues no es una maniobra que se sugiera mucho en el paciente pediátrico. Ahora, normalmente en anestesia y nosotros en terapia intensiva utilizamos mucho otra maniobra, que en este caso se llama una maniobra de Burp, que lo que hacemos es, ya sea el mismo personal que va a intubar al paciente o el que tenemos acompañándonos, va a tomar el cartílago cricoides y va a hacer un movimiento hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, con la intención de facilitarnos la visualización de lo que es la epiglotis y las cuerdas bucales. Hay una técnica que se llama laringoscopía bimanual que lo que tiene de función es que la persona que está intubando con una mano está agarrando el laringoscopio, generalmente es la mano no dominante, visualiza las cuerdas bucales y con la otra mano, sin dejar de ver las cuerdas bucales, toma el cartílago cricoides, lo coloca donde se encuentra
pues más cómodo para poder llevar a cabo la intubación, le dice a la persona que le apoye que coloque sus dedos en el mismo sitio donde él los tenía y que mantenga la misma compresión para que le facilite el poder intubar al paciente. Puse aquí algunos estudios que se han realizado en el pasar de los años. Este es el más actual, que es del 2022, donde no han encontrado un beneficio propiamente de llevar a cabo estas maniobras de protección. No han encontrado que se disminuya el riesgo de que el paciente aspire y al contrario, en algunos de ellos encontraron que se dificulta inclusive la intubación porque se puede llegar a obstruir la vía aérea por la compresión y dado que las estructuras son menos sólidas, entonces pues se obstruye la vía aérea. Ese es uno. Este es otro que también es no tan viejito. Este es del 2020. Y hay un estudio Cochrane que generalmente, pues cuando buscamos estudios, los Cochrane son la literatura pues que mejor respalda lo que nosotros hacemos porque son metaanálisis muy amplios donde tampoco encuentran como resultados, digamos, favorables para sí aconsejar que se lleve a cabo la presión del cricoides, ajá, pero tampoco dicen que haya pruebas de que empeore la intubación, ni tampoco hay pruebas de que francamente empeore o mejore la parte de la aspiración. Entonces, pues bueno, aquí será a criterio un poquito más personal si utilizar o no este tipo de compresiones y cómo nos podamos ayudar de ellas. Como les hacía mención hace un momento, normalmente en la terapia intensiva lo que más hacemos es la maniobra de Burp, es la que más nos ayuda, entonces pues bueno, hay que considerar esta posibilidad. La P6 sería el proceso de intubación que va a realizar el médico que está en la vía aérea, ya que el paciente está en posición, tiene el medicamento para la inducción, está con un relajante neuromuscular. Ahora sí llegó nuestra oportunidad de poderlo intubar. Normalmente el laringoscopio se va a tomar con la mano no dominante, como mencionaba hace un momento. Se va a introducir como una guadaña con la intención de presionar o comprimir la lengua hasta que nosotros podamos visualizar lo que son las cuerdas vocales. Del lado derecho les puse los dos tipos habituales de hojas que normalmente tenemos en terapia en piso o en urgencias, que son la Miller y la Macintosh, que en este caso nos van a ayudar a poder retraer cierta estructura en específico. En el caso de las hojas curvas, nos permiten seguir el camino de la lengua y terminar en la bayécula del epiglotis, como se puede ver en la imagen del lado derecho. En el caso de las cuchillas rectas o de las hojas rectas, nos permite levantar la epiglotis y ver la abertura glótica como tal. ¿Cuál puede llegar a ser un poco más traumática? A mi parecer la curva, pero bueno, va a depender del paciente que tengamos y del expertise que tengamos con cada una de ellas. Podemos solicitar tanto las rectas como las curvas en cada uno de nuestros pacientes de acuerdo a lo que nosotros consideremos y las características de la vía aérea de nuestro paciente. Les hacía mención de las mascarillas laríngeas que nosotros debemos tener a la mano en caso de que no podemos llevar a cabo este procedimiento. Quizás somos los únicos que estamos en el área y en caso de no poder llevarlo a cabo, podemos introducir la mascarilla laríngea que le corresponde a nuestro paciente con la intención de que podamos garantizar una vía aérea segura en lo que pueda llegar un personal mucho más capacitado que pueda llevar a cabo como tal la colocación de una cánula endotraqueal de forma adecuada. Esta imagen nada más es representativa para que ustedes vean más o menos las características macroscópicas de cómo verían la vía aérea del paciente y algo que me interesaría mucho mencionarles es la forma en cómo se tiene que tomar la cánula endotraqueal. La cánula endotraqueal generalmente tiene una forma de C donde nosotros tenemos que seguir la vía aérea con esta misma forma, con la intención de evitar que podamos llegar a lesionar la vía aérea de nuestro paciente y esto también nos facilita que podamos pasar la cánula a su localización óptima. Les pongo aquí un videito que me gustó mucho, es muy visual para que ustedes vean más o menos cómo se lleva a cabo el procedimiento de intubación y la hoja que tiene este laringoscopio es una hoja de tipo El paso curva. en la ventilación mecánica se llama intubación endotraqueal. Una vez dormido, su médico utilizará un instrumento llamado laringoscopio para realizar la intubación. Un laringoscopio, que está compuesto por un mango, una luz y una hoja sin filo, ayuda a guiar el tubo endotraqueal a su posición adecuada.
Su médico inclinará su cabeza hacia atrás ligeramente e insertará el laringoscopio a través de su boca hacia su garganta, teniendo especial cuidado de un instrumento llamado laringoscopio para realizar la intubación. Un laringoscopio, que está compuesto por un mango, una luz y una hoja sin filo, ayuda a guiar el tubo endotraqueal a su posición adecuada. Su médico inclinará su cabeza hacia atrás ligeramente e insertará el laringoscopio a través de su boca hacia su garganta, teniendo especial cuidado de no tocar sus dientes. Utilizando la hoja, su médico levantará con cuidado la epiglotis, que es un colgajo de tejido que protege su laringe. Luego hará ingresar la punta del tubo endotraqueal en la tráquea. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la tráquea, su médico inflará un globo pequeño alrededor del tubo para asegurarse de que se ajuste bien en su lugar. Su médico retirará el laringoscopio y unirá con cinta adhesiva el tubo a la esquina de su boca para evitar que se salga de su posición. Su médico revisará si el tubo está colocado correctamente en la parte baja de la tráquea al inflar sus pulmones con una bolsa especial y al escuchar sus sonidos respiratorios en ambos lados de su pecho. Si el extremo del tubo está muy abajo, ambos pulmones no recibirán la misma cantidad de aire. En algunos casos, se toma una radiografía inmediatamente después de la intubación para confirmar la ubicación del tubo. Una vez que el tubo endotraqueal esté en la posición adecuada, su médico lo conectará al ventilador mecánico, una bomba especialmente diseñada que ayuda a la respiración al suministrar aire bien oxigenado a Bueno, ese video me parece muy representativo o muy el visual paso en para que la... ustedes puedan imaginarse cómo es la colocación del tubo endotraqueal. Nada más si quiero ser muy puntual en que la localización en que dejan la cánula es muy baja en este video, entonces, pues bueno, es como una explicación más para pacientes que para personal médico. Bien, una vez que se hizo ya como tal el procedimiento de colocar la cánula, lo que sigue es confirmar que uno intubó. Entonces, la confirmación se va a realizar de diferentes maneras. Las más conocidas es que la persona que intubó diga y garantice que vio las cuerdas vocales, perdón, porque eso nos garantiza que entonces sí pasó el tubo por ahí, que cuando nosotros estemos ventilando inicialmente con el ambú antes de conectarlo con el ventilador, e inclusive si lo conectamos con el ventilador, se pueda ver la columna de vapor por la cánula endotraqueal. Otro método que está como muy en auge ahorita es el poder corroborar que el paciente está intubado por medio de ultrasonografía. Y algunos que no me parecen como tan óptimos sería la parte de sentir el globo insuflado de la cánula endotraqueal a nivel de lo que sería la tráquea. El otro es que veamos que la movilización de ambos hemitórax tienen una buena ampliación y amplexación, porque muchas veces podemos llegar a tener una intubación selectiva y por la localización del globo puede ser que una cierta cantidad de aire sí se vaya al pulmón del lado izquierdo, porque generalmente cuando hacemos una intubación selectiva, el pulmón que más intuba es el lado derecho. Bueno, el bronquio, perdón. Y cuando nosotros hacemos también la confirmación, tenemos que hacer una auscultación que, bueno, primero les quiero mostrar cómo se ven las cuerdas vocales. Este es un paciente que está despierto, que está haciendo pruebas por medio de un videolaringoscopio. Muy probablemente lo hizo un otorrino, entonces, pues bueno, me parece padre que ustedes puedan llegar a ver cómo se ven las cuerdas vocales. Y ustedes la verían de igual manera, así como se ve ahorita, porque cuando ustedes meten la hoja de laringo, lo que jalan es esta estructura que estoy señalando con el puntero, esa es la vallécula. Entonces, recuerden que con la hoja recta van a quedar por aquí arriba y con la hoja curva quedarían en la parte previa donde se encuentra la vallécula. La auscultación, les vuelvo a repetir, se tiene que hacer inicialmente en el estómago para corroborar que no se fue a una intubación esofágica y posteriormente lo analizaríamos en los 4 puntos pulmonares para identificar que se pueda ventilar de forma adecuada. Y si llegáramos a tener disponibilidad de un capnógrafo, pues bueno, lo ideal sería colocar también el capnógrafo para poder hacer las mediciones. La última P son los cuidados postintubación y entonces aquí implica que tenemos que asegurar que el tubo se quede donde lo pusimos. Posteriormente, ver una placa de rayos X para identificar, uno, cómo se encuentra el pulmón y dos, cómo se encuentra la cánula que acabamos de colocar. Lo ideal es que la cánula se encuentre a nivel, les voy a enseñar la imagencita, esta, es de un paciente que teníamos en la terapia el fin de semana, que la cánula se encuentra a nivel del cuerpo de T2 o a nivel de las clavículas, ¿ok?
Y también podemos continuar nuestra evaluación con la capnografía. Tenemos que tener un monitoreo con pulsioximetría, frecuencia cardíaca, estar viendo cómo se comporta nuestro paciente al conectarlo al ventilador, ver que hay una sincronía entre el ventilador y el paciente, concordancia de los parámetros del ventilador con los que nos está dando, es decir, nosotros programamos el ventilador y tenemos que corroborar que eso que programamos se esté dando para nuestro paciente y los efectos hemodinámicos que pueda tener el conectar nosotros a nuestro paciente al ventilador en la hemodinamia del mismo. ¿Por qué motivo? Porque en algunas ocasiones los parámetros que ponemos quizás por el ventilador, que no esté bien calibrado o alguna otra situación, puede hacer que dé más parámetros de lo que le estamos indicando y entonces a nuestro paciente le perjudique. Y una vez que el paciente esté intubado, pues ya tenemos que tener una sedación y analgesia que se van a estar administrando en infusión continua para que él se acople a la ventilación artificial. Ocasionalmente y en patologías muy bien específicas tenemos que utilizar un paralizante neuromuscular o en aquellos pacientes que hacen muy rápido taquifilaxia a la administración de los sedantes y analgésicos. Les puse aquí este cuadrito con la intención de que siempre que tienen un paciente que una vez que lo intuben tiene hipotensión, hay que descartar que este pueda llegar a tener neumotórax o que pueda tener hipovolemia. Por eso es que les decía que siempre hay que monitorear la parte hemodinámica y esto se exacerba generalmente porque cuando nosotros intubamos al paciente pasamos de una respiración con presión de tipo negativo cuando estamos nosotros en respiración espontánea a presión positiva cuando estamos ya con el ventilador. Bien. Vamos a hacer un ejemplo o un escenario. En este caso es un paciente de 7 años de edad con estatus epiléptico refractario, es decir, ya lleva una hora y sigue convulsionando. Los signos vitales que tiene este paciente son una frecuencia cardíaca de 130, una TA de 87/60, tiene fiebre, una saturación de 87% y un peso de 21. Entonces, primero tendríamos que solicitar o preparar el material que necesitamos. Entonces, la cánula endotraqueal que necesitaríamos es, recuerden de las fórmulas, con globo es edad entre 4, que nos daría más o menos como 1,75 más 4. Entonces, más o menos nos estaría dando que el punto medio es 6 y dijimos que se tiene que pedir 0,5 por debajo y 0,5 por arriba. Entonces, nuestra cánula óptima sería 6 y pediríamos 5,5 y 6,5. En el caso de sin globo, acordarse que es más 3,5, entonces nuestra cánula ideal sería el 5,5 y pediríamos medio número abajo y medio número arriba. La distancia, la otra fórmula es la distancia que tenemos en nuestros pacientes de más de 2 años es edad entre 2 más 12. Entonces, edad entre 2, 3,5 más 12, 15,5, que esta sería la distancia ideal. Sin embargo, me interesó ponerles aquí cuánto puede variar si nosotros tomamos en cuenta la otra regla que se utiliza, que es la de el diámetro interno de la cánula que elegimos por 3. Tenemos una cánula que va desde el 5 hasta una cánula que va al 6,5. Entonces, más o menos podríamos ir desde 15 centímetros de introducción hasta, perdón, aquí era 19,5. Entonces, sí varía mucho, ¿ok? Por eso es importante que nosotros, después de que lo intubemos, pidamos una placa de rayos X para corroborar la localización. La hoja de laringoscopio, pues bueno, eso se los puse en la tablita del principio. Le correspondería a este paciente una curva de 2 a 3. Podríamos pedir una recta, que en este caso la recta también sería una recta 3, una recta 2. Yo creo que la recta 2 se quedaría cortita. El ambú sería un ambú para adultos, que es de 1 litro. La mascarilla que utilizaríamos para el ambú sería una triangular pediátrica, en este caso una del número 2. La mascarilla laringia, una del 2,5. Si se acuerdan ustedes, dijimos que por el peso, en este caso el paciente pesa 21 kilos, entonces tendríamos que ir en la graduación que va de 20 a 25 kilos, que le corresponde el 2,5. Y acuérdense que siempre tienen que tener un material de succión para quitar secreciones, sangre o algo que pueda obstruir su visualización de la vía aérea. Entonces, la sonda de aspiración que solicitaríamos sería de 12 a 14 French. La premedicación, pues bueno, no es un paciente chiquito, pero nada más como parte del ejercicio agregamos atropina, que sería 0,02 miligramos por kilo dosis. Es un paciente que pesa 21 kilos. Si lo calculamos tal cual van a ser 420 microgramos. La verdad que hay que facilitarle el trabajo a enfermería, entonces yo lo cerré a 400 microgramos. En cuanto a la inducción, utilizaríamos fentanilo e hice exactamente lo mismo. Lo redondeé a 80 porque le tocarían como 84 o 82. No, perdón, me equivoqué, era 42, 40. En el caso del tiopental eran 3 miligramos por kilo dosis.
multiplicando por 20 serían 63, entonces lo redondeé a 60 y en caso de no tener tiopental, la opción sería utilizar midazolam. En este caso también lo redondeé y lo que utilizaríamos son 4 miligramos. En el caso de la parálisis, utilizaríamos rocuronio, que es 1 miligramo por kilo dosis, y redondeándolo quedarían 20 miligramos. Y ya tendríamos que tener indicadas previamente infusiones con, en el caso de que hayamos hecho la inducción con tiopental, pues continuaríamos las infusiones con tiopental. Si lo hicimos con midazolam, continuaríamos con midazolam. Y en el caso de, pues el coinductor que sería fentanilo, sería nuestra analgesia como parte de la pseudoanalgesia de nuestro paciente. Aquí les agregué norepinefrina y ustedes van a decir, ¿por qué puso nore si no es parte de esto? Generalmente cuando a los pacientes se les pone tiopental, tanto en bolo como en infusión, lleva a ocasionar un cierto grado de hipotensión, entonces con la intención de que el paciente no se inestabilice, vale mucho la pena antes de iniciar la infusión de tiopental, empezarle un poco de norepinefrina, normalizar la TA de nuestro paciente, quizás en percentil 50 y entonces ya empezar la infusión de tiopental para que no se inestabilice. Por último, siempre acuérdense que ya tienen que tener los parámetros del ventilador y su ventilador preparado, tanto en material, es decir, que ya esté conectado, que todo su circuito sea el que le corresponde al paciente y en la modalidad que ustedes van a utilizar. Es un paciente ya grandecito, entonces podemos utilizar una modalidad por volumen. En este caso utilizaríamos un volumen tidal de 6 mililitros, un PEP de 5, una frecuencia respiratoria. Yo decidí elegir una P entre las 5 y las 50, que serían 20 respiraciones, un FIO inicial de 60%, porque bueno, no pareciera que tenga patología respiratoria al ser un estatus epiléptico, una relación inspiración-expiración de 1 a 2 y una sensibilidad de 3 litros. Esto porque principalmente va a ser controlado y es un paciente que va a estar muy dormido, entonces no es necesario poner una sensibilidad tan alta. Conclusiones. La número 1, ¿la secuencia rápida de intubación es rápida? La verdad es que no. Nada más tiene ese nombre porque los efectos que vamos a utilizar por parte de los medicamentos van a ser rápidos, pero la secuencia propiamente no es rápida. Lo que nos interesa es que sea algo organizado y que evite riesgos para nuestro paciente. ¿Está contraindicada en algún tipo de pacientes? Sí, los mencionamos, ¿no? En este caso, pues serían en aquellos pacientes que tengan un paro cardíaco, ajá, o aquellos pacientes que, como hemos dicho, tengan una vía aérea difícil, entonces no completaríamos todas las P's. En este caso quitaríamos la parálisis, solamente utilizaríamos la inducción. ¿Es igual en todos los pacientes? Definitivamente no. Ya vimos que hay diferentes escenarios y con base en cada escenario vamos a utilizar un conjunto de medicamentos que nos van a ayudar para llevarlo a cabo. ¿Me tengo que saber de memoria las dosis? No creo. O sea, no sería lo ideal. Quizás lo que sí deberían de tener a la mano es una tablita donde tengan las dosis para decir rápido, necesito este medicamento y su calculadora, ¿no? ¿Debo seguir intentando la intubación hasta que lo logre? Pues sí y no. ¿Por qué sí? Porque si lo hacen una vez o intentan una vez, cuando menos en cada paciente que tienen la posibilidad de intubar, pues lo van a seguir intentando, pero no lo tienen que seguir intentando en el mismo paciente. Es decir, si no pueden en un paciente, vaya, o sea, denle chance a otra persona que tenga mayor expertise. ¿Por qué? Porque si ustedes están manipulando esa vía aérea, van a causar edema, pueden llegar a lastimarlo y a veces uno como que se aferra, ¿no? Quizás este ego que a veces llegamos a tener de decir, ¿cómo no voy a poder intubar a este paciente? Nos lleva a hacer cosas que puedan llegar a considerarse iatrogénicas, entonces mejor no. Intenten aunque sea una vez, si no pudieron, pues bueno, hay que seguir practicando para que la próxima vez sí lo logren, pero no aferrarse a querer hacer uno mismo. La última sería, si no pude intubar, ¿qué hago ahora? Y aquí lo más importante es ver el escenario en el que se encuentran. Si tienen a todo su personal y hay una persona que tenga mayor capacitación para la intubación, es decir, un mayor expertise, dejar intentar a la otra persona. Si ya vieron que en este aspecto ni uno ni otro pudo, podrían intentar poner la mascarilla laringea. Y si en su defecto no se pudieron ninguno de los dos, la respuesta sería ventila y pide ayuda. ¿Ok? Lo peor que podemos hacer es entrar en pánico porque el único afectado va a ser nuestro paciente y les vuelvo a repetir, ustedes tienen que asegurarse de que pueden manipular bien esa vía aérea, quizás antes de administrar el relajante neuromuscular para que no tenga ningún evento adverso como consecuencia de esto. Una vez que ustedes manipulan de forma adecuada la vía aérea, que ustedes están seguros que pueden ventilar, entonces sí,
ya pueden administrar el paralizante y están seguros de que si no pudieron intubar y no pueden intubar, van a poder ventilar a su paciente mientras otra persona que tenga mayor expertise puede llegar a intubarlo o en su defecto, mientras ustedes pueden colocar una mascarilla laringea y asegurar una vía aérea. Encontré unas tablitas que están muy padres. Este es del Avento. La verdad es que me caen muy bien los de Avento porque han hecho mucho material muy didáctico para que lo tengamos todos a la mano y poder utilizarlo para facilitar este tipo de procedimientos. Y tiene prácticamente todo lo que vimos. Entonces, igual, yo creo que por el grupo de WhatsApp se los comparto. Y esta lista o este checklist que tiene el Boston Children también me gustó mucho porque es una forma de que nosotros podemos garantizar que vamos a poder llevar a cabo una secuencia de intubación adecuada y con el material que necesitamos. Por último, me gustó esta frase donde dice que la intubación es una habilidad, pero la extubación es un arte. Quizás en esta clase no vimos la parte de la extubación, pero la verdad es que la intubación sí se logra gracias a las habilidades que vayamos obteniendo cada uno de nosotros. Ajá. Y hay que saber en qué momento vamos a intubar, cuándo vamos a intubar y justificar el que vamos a intubar, porque es un procedimiento, sí, sencillo, más o menos, pero las complicaciones que podemos ocasionar en nuestro paciente por hacerlo sin una justificación son muchas. Entonces, si vamos a intubar un paciente, que se haga cuando se deba hacer.